Voy a presentar a un amigo personal. eh, Se llama Daniel Meca. Voy a empezar por ahí porque si no, no sabemos con quién hablar. Vamos a hablar con Daniel Meca. Daniel Meca es poeta, escritor, periodista, amigo mío personal, docente. Trabajamos muchos años juntos. Nos conocimos trabajando en la redacción del diario Clarín hace muchísimos años, 20, si no me equivoco, o casi 20 años. Y yo hablaba el otro día porque estuve en Buenos Aires hace poquito y nos juntábamos a tomar un café y hablábamos un poco de qué loco que está el mundo, qué está pasando a nivel cultural, a nivel social y a nivel político. Se puede hablar de otra cosa. En general, porque no sabemos hablar de otra cosa. Y Dani tiene una mirada muy interesante sobre lo que es la cultura, algunos personajes, algunos temas, y escribió algo muy interesante. Íbamos a hablar sobre el Milei y los poetas, que también vamos a hablarlo, pero en las últimas horas, con todo el tema de Maradona, Messi, Trump y todo lo que pasó, él escribió algo muy interesante en redes en relación a cómo se juega la figura de Maradona. Entonces, además de ser un especialista, quizás uno de los máximos especialistas en Borges, y es mucho decir porque tenemos a Martín Cohen, tenemos un montón ahí en Argentina, me gustaba traerlo y que nos pueda compartir un poco su mirada sobre lo que pasó con Messi, sobre lo que pasa con Maradona y también obviamente sobre lo que pasa estas figuras en torno a lo que pasa con Milei, Trump y demás. Si te parece, ¿está ahí o no? ¿Estás ahí? Dani, ¿estás ahí? Ahí está. Acá estoy. ¿Cómo están? Hola, mucho gusto, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Brian, Fernanda, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, Bueno, bien, muy bien. Vamos a hablar de poesía, de Maradona o de Messi, o tal vez ellos también son poetas a su modo, y vamos a hablar de todo. Definitivamente, creo que sacando a Milei podemos concluir que podemos hablar de poesía en el caso de Messi y de Maradona. Empecemos con lo que escribiste el otro día sin leerlo y después les repasamos las redes, pueden leer, es cortito, digamos, lo que esta vez, digo, vos escribís a veces muy largo, pero esta vez escribiste cortito sobre Maradona y específicamente, ¿por qué se te dio a vos invocar, más allá que muchos dijeron, comparaba a Maradona, estaba con Fidel, estaba con el Che, estaba con Chávez y Messi va con Trump, ¿por qué vos igual tomaste una parte de Maradona para referirte al tema? Digamos, no le pegaste directamente a Messi. No, porque me parece, en primer lugar, responsabilizar en el sentido de generar una carga de responsabilidad sobre Messi para reivindicar a Maradona, creo que no es el foco, porque las comparaciones inevitables que se hacen sobre Messi y Maradona muchas veces caen en un elemento maniqueo, ¿no? Donde impide quizás justamente la reflexión directa. A mí me interesa más la mirada de pensar a Messi como un futbolista astronómico y a Maradona como un resorte semiológico, es decir, que trascendió las fronteras del fútbol en sí mismo y permite lecturas que superan definitivamente la capacidad técnica o estratégica o toda la poesía que puede ocurrir en una cancha de fútbol. Quiero decir, ambos elementos son permisibles al análisis, es decir, el fútbol y la semiología, pero creo que el caso de Maradona excede definitivamente el caso de Messi. Y hablar o reivindicar a Maradona o simplemente pensarlo en esa esfera, en absoluto le quita un grado de admiración o de poesía a Messi. Valdano decía algo extraordinario, decía: el que no quiere a Messi no quiere el fútbol. Y yo creo que él tenía razón. Ahora, señalar este aspecto de Messi junto a Trump no invalida la lectura poética, futbolística que uno puede hacer de Messi. A eso me refiero con, quizás vivimos en una era muy, muy maniquea donde uno no puede disociar una cosa de la otra. Digo el caso de Messi, pero uno puede hablar de cualquier artista, ¿no? Y que uno no comparte su posición política y no por eso uno lo va a dejar de leer. Por ejemplo, Borges, ¿no? Que yo básicamente casi soy del club de fan de Borges. Que es un gorila, ¿no? Borges era un gorila, decilo.
Borges está a 5 minutos de ser cancelado. No ¿saben por qué no se lo cancela a Borges? Porque no se lo lee. Si la gente leyera a Borges, estaría cancelado en 5 minutos. Ahora, evitar leer a Borges, porque lo cual fue parte del debate en el siglo XX, evitar leer a Borges por considerarlo que era gorila, que en efecto lo fue, es realmente un despropósito y además un desconocimiento, porque Borges escribió poemas para la Revolución Rusa, Borges dirigió el Comité de la Juventud Yrigoyenista en el 29, Borges incluso apoyando a la dictadura genocida del 76, después recibió a las madres de Plaza de Mayo, fue al juicio a la Junta, es decir, es un personaje mucho más complejo que decir tal o cual. Creo que en esa sintonía hay que pensar el affair Messi y el fenómeno semiológico de Maradona. Pero en Maradona, a mí, vos me decís esto y yo concuerdo, digo, la parte de Borges ni me meto porque vos sos el borgesólogo y además porque siempre me apasiona escucharte, pero digo, más allá de esa parte, cuando vos hablas de Maradona, para mí es una obviedad que obviamente es un ser más complejo, mucho más... como una trayectoria más sinuosa a lo largo de toda su historia, en esto que vos decías de Borges, de joven hizo poemas para la Revolución Rusa y después hizo otra cosa y después hizo otra. Maradona tiene un poco ese recorrido más sinuoso. Es cierto que Messi tuvo algunas apariciones. Yo hace un rato, todavía no estabas al aire, pero hablé sobre el tema de que un diputado acá uruguayo es una antena en el sentido de que reconoce su síntoma de época y entonces lo lleva a tratar proyectos de ley que hablan con el sentido común de la época. Messi para mí tiene un poco eso del sentido común de la época. En otro momento estaba más de moda apoyar a las abuelas de Plaza de Mayo, entonces se sacó la fotito con las abuelas de Plaza de Mayo. Y ahora el síntoma de época, o la señal de época nos dice... derecha, Trump, estos son los que están ganando, bueno, me saco la fotito ahí. Entonces, no sé si lo veo como un ser tan complejo, o no se lo ve como un ser tan complejo. Definitivamente, y yo creo que lo que hubo en estos días en torno a Messi, por quienes querían de algún modo quitarle a un grado de responsabilidad a Messi al señalar que fue una actitud protocolar, la que tuvo que cumplir junto a su equipo, etcétera, me parece que es infantilizarlo Messi, ¿no? Es decir, no asumir que él asume precios, asume consecuencias y que definitivamente, naturalmente uno conjetura, pero por evaluar el estatus de Messi universal, uno podría haber dicho, bueno, podría haber metido cualquier excusa para no ir. Ustedes dirán, o los oyentes dirán, bueno, nada, es difícil conjeturar eso, pero un año antes, en el 2025, él había evitado ir a una reunión con Biden para recibir un premio muy importante, un premio que se le da a los extranjeros, un premio sobre la libertad, es decir, había asumido una posición de no ir, en este caso, junto a un demócrata, y sí asume la posición de ir junto a Trump y estar junto a Trump, y además no es solo estar junto a Trump, sino estar frente a el fraseo inestable que puede ser estar junto a Trump, ¿no? Porque claro, el tipo te salta no con... solo no. es sacarse una foto, sino que te habla de la guerra en Irán en medio de la foto, porque el tipo es más pillo que todo junto. De modo que sabe a qué se está prestando. Entonces lo que digo es que definitivamente esto que vos decís también como marca de época es el Messi empresario, es el Messi que probablemente está apostando su futuro en el Inter de Miami. Digo, hay muchas lecturas financieras posibles, pero creo que lo que vale rescatar acá es asumir que Messi asumió un riesgo. Uno puede estar de acuerdo o no, pero ahí de quitarle responsabilidad simplemente al decir que está cumpliendo un protocolo. Sí, o no sabe inglés, como también se está diciendo mucho. O no sabe inglés, bueno, nada, es quitarle justamente el carácter casi adulto de Messi y alguien dice, escuché decir, che, pero no tiene asesores que le dicen. Claro que tiene asesores. Claro que tiene asesores que le dicen. Y por eso lo de Maradona me parece más interesante, más complejo en ese sentido que lo de Messi, porque aún con todas sus contradicciones, es un poco lo que escribía en el texto, él cifra
la historia compleja de un país. Con sus talentos, con sus infamias, porque no se trata tampoco de reivindicar a Maradona en un sentido vulgar, ¿no? De que todo lo que hizo está bien y demás, porque también impide pensar. Creo que a Maradona hay que leerlo con sus infamias y con sus talentos, con sus enfrentamientos con tal poder y con otros no. Quiero decir, es un fenómeno mucho más complejo, pero creo que lo interesante de Maradona, que lo hace más interesante que Messi, y creo que, y esto quizás suena provocador, pero yo en ese sentido los veo a Maradona y a Borges estratégicamente muy, muy parecidos, porque Borges hizo algo muy interesante. Él decide escribir en español bombardeando el centro literario que es Europa, es decir, elige producir literatura desde un país periférico, como es Argentina, como es Buenos Aires, y atacar el centro de Europa, es decir, siempre escribe desde los márgenes, él se ubica en los márgenes. ¿Por qué digo esto? Porque él podría haber elegido escribir en inglés, él fue bilingüe de nacimiento, e incluso haberse quedado en Europa, donde él tuvo una estadía e hizo el secundario ahí. Sin embargo, sus obras más importantes, sus golazos, los golazos que hizo Borges, que son ficciones en la Aleph, los escribió desde Buenos Aires. ¿Por qué digo que es comparable a Maradona? Porque Maradona produce los terremotos discursivos y semiológicos desde la periferia. Es un fenómeno que surge desde las periferias y desde ahí ataca el centro. Basta ver lo que es la representación en Nápoles de Maradona y lo que implica el sur en el norte. Entonces, digo, parece provocadora, pero yo veo una línea de conducta muy parecida entre Borges y Maradona, y el modo de plantarse ante lo que significa el poder en cada área, ¿no? Sin embargo, Borges está enterrado en Europa, igual, esa no te la voy a dejar pasar, ¿eh? No está en Buenos Aires. Pero lo decidió él. Borges está enterrado en Ginebra, lo cual abre otro debate extraordinario, porque justamente sus mayores están enterrados aquí en Buenos Aires, y Borges siempre se pensó con las categorías del linaje, ¿no? Con las categorías de la sangre, no con la categoría de la burguesía. Borges no se pensaba como un self-made man. Él decía, yo soy mis mayores. Entonces, pensarse disociado de esos mayores, bueno, abre otra problemática. Entender a Maradona o entender a Borges es más difícil que entender el Alpín de Colapinto. No se entiende nada. Pero entender a Messi es sencillo. Porque, o sea, parece como que está todo ahí. O sea, es como superficial. Para mí, predicción, Messi termina sacándose una foto con Milei antes de que termine el periodo. ¿Tenés tipo tu apuesta? Sí. Subir a Polymarket. Vamos a hacer Perdón. esa apuesta. ¿Vos qué decís, Dani? Es una posibilidad dentro Tipo, ahora es el mundial, capaz que posibilidades hay un montón. Pero Milei capaz que va al mundial, va al vestuario a visitarlo, se saca una foto. O sea, puede pasar este año. Sí, vamos a ponerlo en esos términos. Es muy probable, sobre todo en este alineamiento Trump-Milei mundial en Estados Unidos. Es decir, está todo como Elon Musk está en esa foto. Como ambientado para eso. Pero sí, yo creo que comparto con Brian en ese sentido, que es el fenómeno Messi es un fenómeno más sencillo de entender, porque uno, por un lado, entiende la fantasía futbolística, pero él, al haber evitado de algún modo, como rasgo de época, haberse colocado frente o haberse asociado a tal figura de poder, etcétera, me parece que lo hace más sencillo. Ahora, creo que lo que ocurrió con Trump lo hace sorprendentemente más complejo. Cuando podría haber hecho eso mucho antes, es decir, 10, 15 años antes, cuando estaba en el momento futbolístico más extraordinario de él, no lo hizo, lo cual tiene mucho sentido, es decir, porque ahora está en retirada, entonces está pensando en el día después. Escúchame, ¿lo vas a cancelar a Messi o no?
No, no, en absoluto. Qué De hecho, desastre, tengo qué la, desastre. la 19 de Messi de cuando debutó, pero sí me dolió. Sí, me dolió esa Pero foto. ¿por qué te duele? O sea, si vos podés disociar, ¿por qué te duele? ¿Qué es lo que esperas de una o sea, qué se espera de un futbolista? Más que un futbolista, entiendo, pero ¿qué esperas? No, es una emoción o es un dolor, naturalmente, dicho exageradamente, que no tiene que ver con el análisis semiológico. Digo, uno puede ponerse el traje, analizarlo semiológicamente, pero alguien que te produce tanto placer verlo y de repente escucharlo verlo directamente así, produce una desconexión muy directa que uno luego puede analizar. Creo que eso tiene que ver con algo que justamente Borges decía, que el problema de los acontecimientos es ser testigo de los acontecimientos. Borges decía algo interesante dice, los que siguiendo la tradición judeocristiana, ¿no? Los que fueron testigos de la resurrección de Lázaro, tuvieron que haber quedado horrorizados. Es decir, lo enterramos a Lázaro, Lázaro murió y el tipo lo ves al día siguiente y irse a comprar un par de puchos y lo ves en el kiosco y decís, che, pero vos te habías muerto ayer, ¿no? Entonces, el problema justamente es ser testigo de los acontecimientos, porque si esto lo vemos 30 años después, no hay ningún problema. De hecho, lo de Borges apoyando la dictadura del 76, seguramente si nosotros hubiésemos vivido en esa época, decimos, che, no te leo Tlón, Ukbar, pero ni en la puta vida. Okay. O el sur. Ahora, justo en respectivo. Entonces creo que el problema es ser testigo de los acontecimientos porque uno tiene sangre y a uno le circula cierta. Desde ese lugar me duele. Naturalmente uno puede disociar una cosa de Sí, la otra. también porque por más que a vos te duela o no te duela, el fútbol tiene un poquito más de raigambre popular que la literatura. Entonces, capaz la gente va a estar más atenta a lo que haga Messi en el Mundial que lo que hizo Borges con Tlon Ukbar. Digo, no te quiero ofender, ¿eh? No, pero es discutible y eso nos puede permitir hablar del segundo aspecto, que era que Milei descalifica a los Sí, poetas. explicame por qué los odia a los poetas, porque fue en su discurso de apertura de sesiones, se le tiró contra la poesía. O sea, tenemos pocos minutos, pero explica eso porque es rarísimo. Sí, es rarísimo, pero también es un dato de época. Básicamente, en medio que uno dice eran sesiones ordinarias y uno avala la idea que fueron sesiones ordinarias, porque no podría pensarse de otra manera lo que fue. En un momento, tratando de chicanear a alguien, le dice, vos sos un poeta, ¿no? En el sentido descalificatorio es lo que te digo yo siempre, Dani, vos sos un poeta. Yo te digo siempre eso. Bien, claro de poeta. Sí, claro que sí, es que funciona muy bien como chicana. Ahora bien, lo que desconoce Milei es que las bases de este país la hicieron los poetas. En 1845, Sarmiento, en el exilio, escribe el Facundo utiliza una figura, un caudillo, que es Facundo Quiroga, pero básicamente era un dardo, una bomba nuclear contra Rosas, y empieza a sentar las bases no solo de la discusión nacional, de la discusión de la identidad nacional, sino que uno empieza a leer el Facundo y uno lee poesía. Ya el comienzo del Facundo dice, en un momento, quiero leerles esto nada más, dice, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubra tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. ¿Se dan cuenta? El tipo está discutiendo la política, el futuro de la política nacional, pero desde un lugar poético. Incluso en el capítulo 2, si uno lo lee, dice, en un momento, de aquí resulta que el pueblo argentino es poeta por carácter, por naturaleza, cuando empieza a hablar de la llanura y demás. Sí. Y después, en 1872 y 1879, José Hernández, que escribe el gran poema nacional. El gran poema nacional, y después, en 1913, con el aluvión de las olas inmigratorias,
Leopoldo Lugones, también poeta, da una serie de conferencias donde básicamente la preocupación de las clases dominantes es, están viniendo sobre todo muchas ideas anarquistas, muchas ideas socialistas, tenemos que ver cuál es la identidad nacional del pueblo. Y se apropian del gaucho, del Martín Fierro, como fenómeno nacional. ¿Qué quiero decir con todo esto? Porque si no parecen datos completamente descontextualizados. Milei tiene que ir a leer la historia argentina. Es decir, la historia argentina está fundada por poetas. Entonces, esta idea de... Porque no ¿Y por qué los odia entonces? Claro, ¿por qué le dice? O sea, ¿qué piensa? ¿Por qué le dice odio? O sea, sos un poeta. ¿Por qué lo dice de esa manera, despectiva? Si yo tuviera que ser muy simplón, diría por total ignorancia. Por total ignorancia. Porque... No entiende la poesía. Para mí no entiende la poesía. Basta leer la historia del siglo XIX en Argentina, y las guerras civiles, y las discusiones entre Sarmiento, entre Alberdi, entre Rosas, entre San Martín, tenían una pluma poética. Porque acá no se trata de discutir un verso, es decir, el poeta es mejor porque es más intelectual y demás. Lo que se trata es de entender que la poesía, y eso lo entendieron muy bien en el siglo XIX, produce imaginación, produce realidad. Y si entendemos que la poesía produce realidad, puede modificar la historia. Yo creo que también le teme a la poesía por el poder potencial que ha tenido y que tiene la poesía. Quizás es esperar demasiado de una figura así, pero definitivamente lo mandaría a leer. ¿Cuál es tu Para teoría, mí, cuando le dice a alguien sos un poeta, estás como... Soñador. No, eso, o sea, puede ser, o sos medio un cursi, un soñador, pero también como un mentiroso, alguien que tuerce las palabras. O sea, lo disfrazás, como que estás en realidad... Un sofista, un charlatán, es como un orfebre de la metáfora para tu propia conveniencia de las historias. Yo creo que tiene esos, pero también desde un lugar como muy ignorante, porque decir poeta y verle el lado tipo, está mintiendo. No, o sea, es muy medio Asperger verlo así, pero claramente Milei tiene una envidia del artista, que se lo ve, por ejemplo, siempre con Lali, que tiene que se lo ve cuando él quiere cantar, cuando él quiere hacer metáforas y lo único que le sale es decir niños envaselinados. Yo no creo yo no dudo que él le tenga mucha envidia a alguien que con la palabra pueda fabricar, moldear, esculpir poesía. Sí, definitivamente, porque... Pará, ¿te gusta la poesía de Milei o no te gusta la poesía de Milei, Dani? ¿Te gustan las metáforas de Milei? Yo diría que si hay algo que no tiene Milei es capacidad de metáfora. Ha llevado la literalidad a la vulgaridad máxima, porque uno puede ser directo, incluso en la provocación poética, y sin embargo tener una fineza. Sarmiento decía de Rosas, si uno empieza a leer el Facundo, dice: Rosas hace el mal sin pasión. Fíjense qué insulto es ese, hacer el mal sin pasión. Creo que, bueno, es una marca definitivamente de época, y creo que lo que dice Fer, ¿no? Sí. ¿Te puedo decir Fer? Obvio. Gracias. A Brian le digo Brian porque no hay forma de construir un diminutivo. Acá le dicen Batita. ¿Cómo le dicen? Batita. No es verdad. O sea, no es verdad. No, Sí, bueno, sí, en el chat. Sí, en el chat le dicen Batita Es porque... que voy por la calle y me dicen Batita. Un día le dije... Bueno, cuando se lo encuentran en la calle le tienen que decir Batita si saben que es por acá que lo reconocen. Bueno, este es un secreto guardado en Montevideo, porque acá en Buenos Aires no se lo conoce. No, es la nueva. No se lo conoce de esa manera. Pero creo que sí, que definitivamente creo que alguien
que gobierna debería definitivamente leer poesía, porque leer poesía te hace mejor abogado, mejor arquitecto, mejor médico. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un carácter performativo, es decir, puede construir, y a partir de la imaginación uno puede construir realidades. Fíjense, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, ¿no? Las Mil y Una Noches es el gran ejemplo de, en la historia de la literatura, cómo la palabra puede cambiar una realidad. Ustedes saben, Sherazade, Sí, claro. para vivir una noche más y que el sultán no la asesine, ella construye un relato, es decir, es la literatura como asociada a la vida, es decir, asociada a cambiar la realidad. Yo creo que en ese sentido los poetas son peligrosos porque la imaginación, bueno, es la que hace posible los cambios en la historia. Así que acá se está cayendo, no sé si se escucha, se está cayendo la casa, yo creo que es Milei o... No se escuchó nada, pero es una metáfora. Se está cayendo la casa en Argentina, es una buena metáfora. No, no está lloviendo ni nada, ¿no? No, está sonando... Están demoliendo, están haciendo arreglos. En el departamento de abajo. Bueno, Dani, muchísimas gracias por explicarnos un poco cómo estás analizando la situación de Maradona y Messi, pero sobre todo también por mandar a Milei a leer y a enseñar, a que lea un poco sobre poesía y demás. Seguro toma el consejo. Seguro. Bueno, gracias. Abrazo grande. Gracias, Fer. Gracias, ¿Cómo era el apodo de Brian? Batita. De bata. ¿Tita? Batita. ¿Tita? Sí, tenía un buzo muy abrigado que algunos decían que era como una bata, entonces quedó como batita. Ok. Quizás si querés generar más incógnita puede ser Tita. Bueno, vamos a pensarlo. Ay, ¿Cómo se nota que fue malísimo, vos sos poeta? malísimo. ¿Cómo se nota que vos sos poeta, totalmente. Bueno, Dani, Claro. gracias. Chao.